tal si le pedimos a Dios en estos tiempos de crisis, todavía con más razón, que avive nuestros corazones, que tengamos ese sentimiento por las almas perdidas, que podamos compartir con otros de Cristo? Así que cante con nosotros, Aviva mi corazón. Despierta en mí más amor, despierta en mí más pasión, que el mundo vea lo grande que eres Dios. Aviva mi corazón por los perdidos, Señor, que toda lengua confiese que eres Dios. Tu sangre el muro derribó, tu amor fue que nos unió, de generación a generación. Proclamaremos que tú eres Dios, en los cielos eres Dios, de mi vida eres Dios. Aviva mi corazón por los perdidos, Señor, que toda lengua confiese que eres Dios. Tu sangre el muro derribó, tu amor fue que nos unió, de generación a generación. Proclamaremos que tú eres Dios, de los cielos eres Dios, de mi vida eres Dios. Aviva mi corazón por los perdidos, Señor, que toda lengua confiese que eres Dios. Tu sangre el muro derribó, tu amor fue el que nos unió, de generación a generación. Proclamaremos que tú eres Dios, de los cielos eres Dios, de mi vida eres Dios, de generación a generación. Proclamaremos que tú eres Dios, de los cielos eres Dios, de mi vida eres Dios. Tu luz brillará, las tinieblas caerán y todos verán que tú eres Dios. Tu luz brillará, las tinieblas caerán y todos verán que tú eres Dios. De generación a generación proclamaremos que tú eres Dios, de los cielos eres Dios, de mi vida eres Dios. De generación a generación proclamaremos que tú eres Dios, de los cielos eres Dios, de mi vida eres Dios. Gloria a Dios.
y acompáñenos cantando Victoria en Cristo. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme, compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme, compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme, compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Todo eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno poder nuevamente estar acá para aprender de la palabra de Dios. En la mañana estuvimos abordando el tema de lo que es un avivamiento espiritual. Yo espero que podamos ser retados, que no lo veamos como algo lejano, distante de historia, sino que nos motivemos para avivar nuestro corazón personalmente, nuestra familia, y que como iglesia podamos arder todo esto que está pasando. En lugar de minimizar la obra de Dios, tenemos que ver los propósitos del Señor. Y yo creo que si somos sabios y nos aferramos del Señor, Dios puede hacer cosas muy grandes en nuestra vida, y como iglesia podríamos alcanzar muchas personas con el Evangelio si todos nosotros nos disponemos para poder hacer de verdad la obra de Dios mucho mejor. Entonces yo espero motivarle. Vamos a estar buscando en Mateo 16, el versículo 18. Entonces le invito a poder acompañarme. Mateo 16, el versículo 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Dios, gracias te damos por nuevamente estar dispuestos para escuchar tu palabra. Ayúdanos para concentrarnos, ayúdanos, Dios, para ver qué es lo que tú tienes para nosotros. Para que tú nos hables, Dios, y podamos dar el fruto que tu Santo Espíritu quiere que demos. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Hoy en día los cristianos e iglesias en general luchan por resistir. Luchan por mantenerse, por no caer. Son muchos los que viven vidas cristianas presionadas, oprimidas y con temor. Hoy en día la iglesia de Cristo lucha por mantenerse y en medio de todo eso hace concesiones. Se vale de programas, de métodos, en muchos casos pragmáticos, mundanos, para tratar de atraer a las personas y entonces así sobrevivir. Pero eso no ha sido nunca el plan de Dios para su iglesia. Desde el comienzo, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dejó claro, que su iglesia iba a tener poder. Iba a tener el poder y valor tal que ni las puertas mismas del infierno iban a poder resistir. Eso nos habla de una iglesia guerrera, una iglesia triunfadora, una iglesia que no le tiene miedo a los retos, una iglesia que está viva porque sirve a un Dios vivo y se ha decidido a levantarse por su Señor. En la predicación anterior estuvimos considerando cómo es necesario que la iglesia de Jesucristo se levante del sueño, que se despierte y comience a impactar el mundo como tiene que ser. Y vimos que sí es posible hoy en día tener un genuino avivamiento. La palabra avivamiento significa dar viveza, excitar, animar. Significa encender o acalorar, hacer que arda más el fuego. Y eso es precisamente lo que necesitamos. Un verdadero, real y genuino avivamiento, en donde el poder de Dios impacte, transforma y renueve. Ahora, desde el comienzo de nuestra iglesia, tuvimos un versículo lema que en muchas ocasiones lo hemos usado. El Salmo 108, versículo 13. ¿Se acuerda lo que dice? En Dios haremos proezas. Y yo sigo creyendo en esas palabras. Yo sigo creyendo que puede ser una realidad en nosotros y como iglesia. Si tan solo creemos y estamos dispuestos a avivar nuestro corazón primero y permitirnos ser usados para la gloria del Señor. Ahora, consideremos como punto de partida lo que nos decía 2 de Crónicas 7:14. Eso es lo primero que estuvimos estudiando, que nos decía de la siguiente manera. 2 de Crónicas, versículo 7, el versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vimos que para poder experimentar un verdadero avivamiento, era primero necesario clamar a Dios en humildad, constante y persistentemente. No podemos hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas. No podemos hacer la obra de Dios en nuestra sabiduría humana. Y por eso es necesario clamar al único que tiene el poder para llevarla a cabo. Eso es Dios. El segundo aspecto que vimos fue el hecho de confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. No podemos pretender que Dios manifieste su poder, que Dios nos use para grandes cosas si tenemos una vida sucia y manchada por el pecado. Y en ese tiempo quiero que podamos notar otro paso necesario que ocupamos para un genuino avivamiento.
Ahora, por razones de tiempo, he dividido este último punto en dos partes. Uno sería la predicación, la enseñanza de la palabra, y el segundo, el testificar del evangelio de Jesucristo. Y quiero que consideremos primeramente la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Dios le dijo a su profeta Isaías, ahí en Isaías 58:1, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Cuando Dios llamó a Jeremías, en Jeremías 1, versículos del 7 al 10, Jeremías dijo, y me dijo: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas palabras. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y un pasaje que yo quiero que lo podamos buscar en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículos del 1 al 4. 2 de Timoteo 4, versículos del 1 al 4, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso nos dice mucho en pocas palabras. Hermanos, el avivamiento requiere una predicación poderosa, como la de Isaías y Jeremías, pero sobre todo de la palabra de Dios. Esos hombres, entre muchos más, fueron valientes en su predicación, denunciando el pecado. Todo pecado, desde la idolatría, la inmoralidad, hasta concesiones con el mundo, y hasta la pereza y la indiferencia. ¿Cómo necesitamos una generación de predicadores valientes que no sean temerosos de los hombres, que fielmente, firmemente, convincentemente, respaldados por la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo de Dios, con amor y compasión, prediquen el mensaje de Dios? Hoy en día lo que tenemos es otra cosa. Personas que no saben usar la palabra de Dios, que no conocen la palabra de Dios, y mucho menos, de verdad, están dispuestos a pararse y proclamar la verdad a otras personas. ¿Y cómo cuesta encontrar eso? Personas que usen bien la palabra de Dios y estén dispuestos a predicar la palabra de Dios tal y como es. Ahora, en cuanto a los predicadores de hoy en día y los mensajes, las lecciones de la Biblia, hay varios grupos de personas como oyentes en nuestro mundo. Personas que cuando se predica la palabra de Dios, la escuchan, la reciben de diferentes formas. Primeramente, está el grupo de las personas que no quieren oír predicaciones, que choquen con su independencia, que corten su libertad de tomar decisiones de acuerdo a su parecer. Esa gente no soporta, no aguanta nada que vaya en contra de su estilo de vida o que les obligue a negar el yo. No les gusta ser retados a cumplir con ciertas cosas.
Detestan las lecciones que cuestionen sus gustos, sus hábitos y menos todavía su conducta. Ni siquiera aceptan palabras que pongan en duda su estilo de vida liberal, abierto y aceptado por la mayoría. Estas personas que a lo mejor, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, pastores, estudios bíblicos, cantantes y conciertos conforme a sus propias concupiscencias. Son personas que con el pretexto de estudiar las cosas profundas de la Biblia, de celebrar una fe positiva, de adorar a Dios con gozo y alegría, buscan concesiones. Hombres y mujeres dispuestos y expertos en hacer concesiones bíblicas y hacer acepción de personas, expertos en dar permisos bíblicos. Hay líderes diestros en no ofender, en escatimar, en pasar por alto, en maniobrar y manipular las sagradas escrituras para lograr atraer un número grande de oyentes, entre muchas cosas. Personas que se paran en púlpitos, que son sumamente populares, que lo que tienen es una fe positiva, pero no predican la palabra de Dios tal y como es, que es una espada de dos filos que penetra. Así estas personas que se dicen ser creyentes pueden vivir como les da la gana, engañar la conciencia y sentirse cómodos, aparentando una espiritualidad. Pero lo que pasa es que están apartándose de la verdad y se están volviendo a las fábulas. Exactamente como el pasaje que acabamos de leer. Y así hay muchos, iglesias y personas que no soportan la palabra de Dios, que están más emocionadas por escuchar linda música, por escuchar de verdad lindos consejos motivacionales que la predicación de la palabra de Dios. El otro grupo consta de los que están buscando algo para ayudarse en su propia vida personal, en el matrimonio, quizás con sus hijos, y por eso prestan atención a los mensajes y a las lecciones de la palabra de Dios. Algunos aceptan todo y de entre ese grupo unos tratan de incorporar a su vida y siguen buscando de Dios. Hay mucha esperanza para estas personas. Son los que están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Que aunque duela, aunque sea difícil, están dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para ellos y hacer cambios con respecto a eso. Está el tercer grupo, un grupo que hay algunos que escuchan todo, aceptan todo, pero para su vida, pero escogen algunas cosas y dejan otras. Ese grupito de hermanos no son ni calientes ni fríos. Y por supuesto, en todo lugar siempre hay unos que son oidores, pero solamente oidores, engañándose a sí mismos, pero no hacedores de la palabra. Entran, escuchan, se van a su casa, como si nada. Yo no sé en dónde está usted, en cuál grupo, no lo sé, pero está en uno de los grupos. Y espero que esté en el grupo correcto, sinceramente. Ahora, las multitudes se están perdiendo porque no tienen la verdad. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿De quién es la responsabilidad de que el mensaje les llegue? Yo me comprometí con Dios hace mucho en serle fiel, en predicar y enseñar su palabra. Mientras yo esté como pastor de esta iglesia, yo voy a predicar y enseñar la palabra de Dios tal y como es a las personas tal y como son, aunque duela. Aunque tal vez no sea popular, pero no es suficiente. No es suficiente que cada iglesia tenga 1 o 2 o 3 o 4 predicadores, ni siquiera un buen número de maestros y maestras. No. El plan de Dios, la voluntad de Dios es que cada creyente proclame el evangelio y lo proclame con poder, lo proclame con valor, con fe, verdaderamente que Dios tiene poder y que la palabra de Dios es verdad. Pero parece que nos da miedo y el pueblo de Dios calla. Y no va a haber un avivamiento si no despertamos en la palabra y no comenzamos a predicar la palabra tal y como es. Todos los creyentes, y la otra parte de la moneda es todos los creyentes testificando a todos los que no son creyentes.
El cristianismo del Nuevo Testamento es proactivo, no pasivo. El cristianismo que proyecta y que enseña la palabra de Dios es activo en buscar, testificar y discipular a los no creyentes. Ese fervor evangelístico es la lógica y la militancia del cristianismo. Nosotros aceptamos, creemos en la Biblia como la divina revelación de Dios, como la palabra, ¿verdad?, más segura, nuestra única regla de fe y autoridad. Y por eso, repito, aceptamos, creemos todo lo que la Biblia enseña, incluyendo lo que la palabra de Dios enseña de la naturaleza pecaminosa de cada ser humano, cómo de verdad estamos todos destituidos de Dios por nuestro pecado, cómo necesitamos de un Salvador y cómo la gracia de Dios ha provisto en Jesucristo, ¿verdad?, esa salvación, y que en ningún otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo. Creemos lo que la Biblia dice con respecto a la familia, al matrimonio, a la eternidad. En cuanto a la conducta cristiana, todo lo que la Biblia dice es verdad. Hermanos, tenemos que recordar que el avivamiento más grande en la historia del mundo empezó con un grupo de hombres y mujeres comunes y corrientes que dejaron su ciudad natal y fueron a todas partes anunciando el evangelio. Tenemos que tener la mentalidad enseñada en Hechos 20, del 20 al 21, que dice así: y como nada que fuese útil he rehuido en anunciaros y enseñaron públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. En Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15 dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio. El avivamiento es la obra de Dios, primeramente dentro de la iglesia y luego fuera de ella. El avivamiento no se puede levantar o realizar causando una sensación o amontonando un espectáculo. Avivamiento no es pegar brincos aquí porque la música sonó preciosa y listo. No, nosotros tenemos que levantarnos doblando las rodillas. Usted y yo tenemos que brillar y resplandecer, refulgir, pero con el brillo del unigénito Hijo de Dios. Y con el poder de lo alto compartir esa luz. La luz de Cristo con todos. Discipularlos y encaminarlos. Incluirlos en la iglesia y que puedan crecer y servir a Dios. El avivamiento no es natural, es sobrenatural. El avivamiento no es una cosa ordinaria, es algo extraordinario. En el Antiguo Testamento, cuando Dios enviaba a los profetas a advertirle a su gente acerca de su indiferencia, de su pecado, el resultado siempre era o avivamiento o juicio. ¿Se recuerdan cuando Jonás fue a Nínive? Que por cierto no quería ir. ¿Y sabemos todo lo que pasó? O avivamiento o juicio. Y en ese caso hubo un avivamiento. ¿Cuál de esos dos quiere usted en su vida? En su matrimonio, con sus hijos, en su iglesia, en su comunidad y país. Avivamiento o juicio. La oración, la plegaria nuestra debería ser: oh Dios de los cielos, denos su misericordia y despierta al gigante durmiente a tu pueblo. Dios, denos entendimiento en su palabra y deseo para vivirla y un anhelo para comunicarlo con otros. Dios, ayúdanos a buscarlo continuamente, todo el tiempo y en todo lo que hacemos. Crea que nuestro Padre Santo, que Dios pueda crear en nosotros un corazón limpio, que pueda limpiarnos, llenarnos con su poder y con humildad, hacer la obra de Dios. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, aviva tu obra
en medio de los tiempos. No importa si los tiempos son difíciles. No importa si la maldad y el engaño avanzan a una velocidad alarmante. No importa si proclaman leyes o la sociedad acepta aberraciones. No importa que la mayoría aún de las iglesias y cristianos estén dormidos y en algunos casos están haciendo concesiones con este mundo. Sin importar la condición en que se encuentre el mundo a nuestro alrededor, tenemos que recordar que Dios puede avivar su obra en cualquier tiempo. Él puede levantar a su pueblo y manifestar su poder, aún en las épocas más difíciles. En muchas épocas esto fue lo que ocurrió. Todo comenzó con unos pocos y luego el impacto llegó a muchos. Nuevamente les digo, yo estoy convencido que como iglesia podemos, y me atrevo a decir, debemos experimentar un avivamiento. Y yo creo que eso es una época propicia para que Dios pueda hacer milagros. Ni nos pasa por la mente lo que Dios puede hacer si su pueblo se decide primero a avivar su corazón. Eso sí, eso no viene mágicamente. No viene de verdad como resultado del azar, sino surge de la decisión consciente de los creyentes. Como ya lo hemos visto en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare, ¿quién? No son los impíos, no son los que no conocen de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Dios puede hacerlo. ¿Qué ocupamos? Oración ferviente. Volvernos a Dios, al Dios que todo lo puede. Ocupamos una confesión constante, arrepentirnos de nuestros pecados y dejarlos. Y la proclamación poderosa de la palabra de Dios. Que el pueblo de Dios se vuelva a la palabra, que la proclame, que la levante como bandera y no tema vivirla ni testificarla. Avivamiento o juicio. ¿Cuál de esos dos quiere para usted? ¿Es uno o el otro? Y usted es el que decide. Dios puede avivar su vida. Tal vez usted hoy se encuentra apartado. Quizás ahí está, pero está tibio. Si usted vuelve a ver atrás y no hay fruto. Usted vuelve a ver hacia atrás y verdad no hay esa estela de bendición. Usted puede levantarse del sueño en que está. Decir, Dios, para tu gloria hoy me levanto. Y voy a comenzar a brillar para ti. Usted puede hacerlo. Tal vez usted se encuentre con algún pecado reinante y usted puede decir, Señor, en tu nombre yo hoy dejo esto. Tal vez usted de esos que permite que las cosas de esta vida, de verdad que cualquier cosa lo traiga abajo, cualquier cosa lo resienta, cualquier cosa lo desmotive. Decir, no, Señor, basta ya. Esa vida pronto pasará, ya Cristo pronto viene por nosotros y pronto estaremos con Él. Tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Hermano, para la gloria de Dios, yo en nombre de Dios digo que es tiempo de levantarnos. En lugar de ver ese tiempo como algo que nos llena de temor, como algo de decir que vamos a hacer, al contrario, ese es el tiempo que Dios está haciendo para levantar su pueblo. Mi hermano, levántese en el nombre del Señor. Levántese. Vamos a estar orando. Y ahorita mismo, doble rodillas. Si puede, inclínese ahí donde está. Dígale, Señor, aviva mi vida, aviva mi iglesia. Hoy me rindo a ti, hágalo. No tenga temor de quién está ahí, no le dé vergüenza. Inclínese, dígale, Señor, ahorita mismo, aviva mi corazón para servirte. Aviva mi corazón para hacer que tu iglesia brille como nunca antes. Dios, úsame.
Vamos a orar y dígale usted personalmente a Dios, con sus palabras, todo esto. Vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias te damos por Jesucristo, nuestro Salvador, por la confianza y esperanza que tenemos en Él. Pero Señor, hoy venimos ante ti, primeramente reconociendo, Dios, que nuestras faltas, nuestra tibieza, nuestro conformismo, y clamando a ti para que tú avives tu obra en medio de este tiempo. Aviva tu pueblo, aviva tu iglesia, aviva nuestra familia. Dios, oro por cada hermano que tú sabes ahorita mismo, Dios, que están clamando a ti de corazón. Dios, levanta ese corazón y que sin excusas podamos brillar para ti. Que a Cerrillo y sus alrededores, Costa Rica, pueda ver a tus hijos brillar y arder. Que podamos proclamar tu palabra como debe ser. Señor, guarda y bendice a mis hermanos. Y gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, queremos gozarnos unos con otros. Si Dios le ha impactado, si Dios le ha motivado a tomar decisiones, por favor, háganoslo saber, escríbalo en Facebook, Señor. Póngale, Dios hoy me motivó a tomar tal y tal decisión, y eso puede ser de bendición a otras personas. Es la manera hasta de proclamar y testificar lo que Dios ha hecho en su vida hoy mismo. Entonces, le animamos a poder, de verdad, de alguna u otra manera expresarlo, y eso puede ser de bendición, de estímulo para muchos. Y si necesita, ¿verdad?, ayuda, si usted quiere orientación en cuanto a eso, si usted quiere unirse con nosotros y con nuestra iglesia para que juntos podamos llevar adelante la obra de Dios, pues no duden en contactarnos, para que Dios pueda avivar su obra en este tiempo. Esa es nuestra oración. Dios les bendiga, mis hermanos, y guarde a cada uno de ustedes. Bendiciones. Confiar en tus promesas, tu palabra es eterna.